Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Y bueno, seguimos con este otro formato que quiero implementar y que la verdad me ha gustado muchísimo. Me he sentido muchísimo más cómodo a la hora de grabar. Y que bueno, que también siento que a ti te ha gustado más, a ustedes les ha gustado más. Así lo he visto en los comentarios. Y el día de hoy vamos a hablar, bueno, de uno de los temas, bueno, que ya hemos abordado, ¿no? Hemos abordado en otras ocasiones, que es la atención que le damos a esa persona y que cómo esa atención termina por afectar nuestro objetivo interno más importante, que es nuestra propia recuperación, y también pues cómo esa atención que le damos a esa persona, más que atraerlo, muchas veces lo termina por alejar. Y en este caso, para este tema, para esta ocasión, quiero apoyarme en, bueno, ya ves que anteriormente habíamos estado compartiendo reflexiones de libros que estoy leyendo o releyendo, en este caso también releyendo este libro de La quietud es la clave de Ryan Holiday. Es el mismo autor de El ego es el enemigo, el otro libro que ya había comentado acá. Y bueno, vamos a hablar, te digo, de retirar la atención y cómo esto nos ayuda principalmente a recuperarnos y que la información que recibimos de esa persona simplemente no la necesitamos, y más que no necesitarla, al hecho de consumirla nos está afectando un montón en nuestro proceso, y te digo, en nuestro objetivo interno, que es reconstruirnos, ¿no? Para esto me voy a apoyar en uno de los primeros capítulos de este libro, que se llama Limita tus entradas de datos. Yo creo que ya desde ahí podemos darnos una idea de qué estamos hablando. Y el capítulo empieza con una frase súper poderosa, que a mí me gustó mucho, la doble subrayé. Es de Herbert Simon. La verdad no he leído nada de él, pero la frase es buenísima. Dice: la abundancia de información genera escasez de atención. Es decir, entre más información tengamos, más difícil es concentrarnos, ¿no? Yo creo que esto te pasa fácilmente con redes sociales, ¿no? O sea, no necesariamente de información de tu ex. O sea, entre más estemos pendientes de las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, ni se diga, ¿no? Menos atención o más nos cuesta concentrarnos en nuestro día a día, en nuestras tareas. Entonces imagínate, ahora la abundancia de información de esa persona, de esa expareja, de ese casi algo, pues cómo te va a dificultar concentrarte en lo que más importa, que eres tú. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esa persona de momento no está en tu vida. Entonces ya tiene un papel, si de por sí ya era secundario, porque bueno, en primario siempre vamos a ser nosotros, ahora es muchísimo más secundario, ¿no? Entonces esa sobreatención al papel secundario pues le está robando atención al protagonista, que insisto, en este caso eres tú. Y hay una frase, bueno, voy a estar, te digo, leyendo frases y compartiendo reflexiones, y bueno, una de ellas es esa, ¿no? Que no es de Ryan Holiday, te digo, es una frase con la que él abre el capítulo, pero dice: para actuar y estar consciente de lo que verdaderamente importa, tenemos que seleccionar a quién y qué tipo de información le damos acceso a nuestro cerebro. Es decir, para realmente, dice, actuar y estar consciente de lo que importa. En el contacto cero o en la recuperación, ¿qué verdaderamente importa? Nosotros. Sí, muchas veces nos importa más esa persona, pero insisto, darle más protagonismo al papel secundario le va a robar tiempo y energía al papel protagonista, que en este caso eres tú. Entonces, para actuar y estar consciente de lo que verdaderamente importa, que es tu reconstrucción, que es la recuperación de tu paz, que es la recuperación, la reconstrucción de tu valor. Porque esa persona, cuando no ve nuestro valor, también nosotros creemos que no valemos. Porque esa persona no nos supo valorar, también nosotros creemos que no valemos. Entonces, si le estamos dando más atención a quien no nos supo valorar, nos olvidamos de recordar nuestro valor, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar a quién y qué tipo de información le damos acceso a nuestro cerebro. Es decir, ser selectivos de manera consciente, de ya no darle más atención a esa persona y sí darnos atención
a nosotros. Dice por acá, llegan a nosotros demasiadas cosas. A fin de pensar con claridad, es imperativo que resolvamos cómo separar lo insignificante de lo esencial. Y en este caso no es que lleguen a nosotros muchas cosas, es que muchas veces nosotros buscamos esas cosas que son innecesarias y te digo, nos separan de lo esencial. ¿A qué me refiero con esto? Que las cosas no llegan. Que igual ahorita vamos a hablar de cuando llega, ¿no? Pero esa información no es que llegue, es que muchas veces nosotros la buscamos. Vamos a ese WhatsApp a ver si está en línea. Vamos a esas historias. Ocultamos sus historias, pero no vamos al buscador, buscamos su nombre y nos metemos a su historia. O creamos una cuenta falsa para ver la historia de esta persona, de esa expareja, de ese casi algo. Y no estamos pensando con claridad. Esa información que recibimos no nos permite actuar con claridad, no nos permite actuar concentrados en nosotros. Al contrario, nos agrega más ruido. ¿Por qué? Porque si vemos que está en línea esa persona, ya estamos imaginando que está platicando con alguien más. Ya estamos imaginando que ya nos está olvidando. Ya estamos imaginando que que somos un cero a la izquierda. O bien si vemos una historia de esa persona que está en el antro, que está pasándosela bien, pues ya imaginamos justamente eso, ¿no? Que nos olvidó, que simplemente no significamos nada. Entonces, no solamente la información que nos llega, sino que nosotros vamos y buscamos información y te digo, nos distancia de lo realmente importante, de algo que no debería importarnos. Tenemos curiosidad por la vida de esa expareja, sí es normal que tengamos curiosidad, sin embargo, también tenemos que ponerle un alto a esa curiosidad para concentrarnos realmente en lo que te digo que importa. Tenemos que retirarle esa atención por nuestro bienestar y porque esa persona sabe que cuando le damos atención, seguimos siendo una opción para él o para ella. Perdón, me tuve que quitar la chamarra porque ya me está dando muchísimo calor. Pero bueno, seguimos en este capítulo. Y acá hay una frase súper interesante y que siento que aplica un montón. Vas a ver por qué dice, hay demasiada información. Cada detalle trivial se amplifica bajo el microscopio. Las especulaciones se desatan y la mente se ofusca. Seguro te ha pasado que ves una historia de esa persona y cada detalle trivial se amplifica bajo el microscopio. Te pones a ver la historia, ver con quién está, ver cuántas personas son, ver qué amigos son los que están. Uy, si está con este amigo seguramente le sacó más mujeres para que me olvide y demás. Cada detalle de la historia la amplificamos, las especulaciones se desatan. Te digo, ya está con alguien más, ya me está olvidando, no signifiqué nada. Y la mente se ofusca, la mente se cansa, la mente se agobia. Y ahí no le estamos retirando nuestra atención. Sí, no le hablamos. Sí, no le contestamos. Sí, no estamos en contacto con esa persona, no estamos viendo, no tenemos intimidad con esa persona. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa si seguimos rastreando bajo el microscopio cada detalle de su vida, cada detalle de su vida virtual, que muchas veces te digo no es un reflejo real de nuestra vida real? Muchas veces seguro te ha pasado que subes una convivencia con amigos y es de lo más aburrida, pero en una historia la puede ser de lo más interesante. Entonces probablemente esa persona tampoco se la está pasando de lo mejor y tú ya te estás haciendo historias. Tú sigues, te digo, dándole más atención, comunicándote un mensaje a ti y hacia esa persona que para nada nos va a ayudar y que para nada estamos aplicando un contacto cero real. Sí, te digo, no hablamos con esa persona, no le escribimos, no le contestamos, pero el contacto cero no está siendo práctico, no lo estamos cumpliendo a cabalidad. Dice, todos tenemos acceso a más información de la que necesitamos. Tú en este momento no necesitas saber de la vida de esa persona. Tú en este momento lo que necesitas es concentrarte en ti, te digo, reconstruirte, sanar. A lo mejor tuviste mucha sobreexigencia de la ruptura, perdonar, entender todos los detalles no errores, pero sí acciones que a lo mejor ahora te puedes llegar a arrepentir. Entonces, ahora es más importante tú
que esa persona. Entonces, en este proceso, ¿no? Entonces, insisto, tenemos acceso a más información de la que necesitamos, y también nosotros podemos cortar ese acceso a esa información y cortar, insisto, como consecuencia esa atención que le estamos dando a esa persona. Vamos a pasar a otra parte del capítulo que dice: con quietud, más que con urgencia o fatiga innecesaria, dirigirás toda tu atención a lo que merece tu cuidado. Este libro, te digo, se llama La quietud es la clave. Él se refiere como quietud, como ese estado de la mente donde estamos tranquilos, estamos meditativos, estamos muy enfocados en lo que realmente importa, estamos muy aquí y ahora. Entonces dice, todo o el fin de no tener o de cortar las fuentes de información que no necesitamos, o el fin de retirar la atención a esa persona, es alcanzar la quietud, que justamente es lo que buscamos con el contacto cero, o al menos es una de las enseñanzas en este canal. Obtener objetividad emocional, obtener tranquilidad emocional. Una ruptura es un mar revuelto, son aguas con olas muy fuertes, es una tormenta. Es una tormenta de emociones, ¿no? Entonces, lo que necesitamos primero que nada en una ruptura, en un contacto cero, es aplacar toda esa intensidad, todo ese tornado, todo ese desastre natural, por así decirlo, tranquilizarnos para evaluar nuestras posibilidades. Y te digo, entre más información, más atención le des a la vida de esa persona, pues menos se va a tranquilizar esas aguas, ¿no? Aquí hay otra frase muy interesante que dice: resulta muy difícil pensar o actuar con claridad, y qué decir de ser felices, cuando estamos ahogados en información. Tenemos parálisis por análisis. Y justamente por eso nos preguntamos tanto si estamos realmente aplicando bien el contacto cero, si realmente el contacto cero funciona, si realmente el contacto cero nos va a llevar a que esa persona nos busque. ¿Por qué? Porque estamos ahogados en información de esa persona. Si no estuviéramos ahogados en información de esa expareja, estaríamos tranquilos, estaríamos enfocados en nosotros, estaríamos enfocados en nuestra recuperación, en ver nuestro valor. Pero como tenemos tanta información de esa persona, nos paralizamos y no sabemos cómo aplicarlo. Nos preguntamos que si no le contestamos, entonces lo vamos a perder. Entonces nos preguntamos que si no le damos like a esa historia, vamos a perder de manera definitiva a esa persona. Entonces, más información, lo único que va a traer es rigidez a la hora de actuar. No te va a dejar actuar, no te va a dejar aplicar ese contacto cero, el miedo de perder a esa persona de manera definitiva. ¿Y cómo se alimenta el miedo de perder a esa persona de manera definitiva? Teniendo más información, dándole más atención. Si tú entre más pendiente estés de si está en línea o no, más miedo te va a generar, más historias te vas a contar, más paralizado vas a estar a la hora de aplicar un contacto cero. ¿Será que lo elimino? ¿Será que no lo elimino? Todas esas preguntas se solucionarían, o sería muchísimo más fácil contestarlas, o tal vez ni siquiera existirían, si nosotros, insisto, dejamos de estar pendiente de la vida de esa persona. Si dejamos de recibir información de alguien que no nos ha querido valorar, que no ha sabido valorar, y que de momento no necesitamos de información. Sí la queremos, pero no la necesitamos. Y justamente pasamos a una frase de Marco Aurelio, donde cita las meditaciones de Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio son un libro que el emperador Marco Aurelio, este emperador romano que sale en la película de Gladiador, al principio de la película, este señor tiene un libro, te digo, que se llama Meditaciones. En sí, la idea original no era un libro, era un diario que él se escribía para sí mismo. Y en esas meditaciones, a sí mismo se dijo: pregúntate cada momento, ¿esto es necesario? Y eso te va a servir a ti. Cada momento que vayas a checar si está en línea, cada momento que vayas a checar una historia, a subir una historia para ver si ya la vio, pregúntate, ¿esto es necesario? ¿Lo necesito para mi contacto cero? ¿Realmente me está ayudando en mi contacto cero? ¿Realmente me está acercando de mi paz o me está alejando de mi paz? Cada momento que lo vayas a hacer, pregúntate, ¿es esto necesario?
O bien a lo mejor quieres eliminar a esa persona, pero no lo eliminas porque no te quieres ver ardido. Pero el hecho de eliminarlo te va a ayudar a retirar la tensión definitivamente. Pregúntate, ¿es esto necesario? O sea, ¿realmente necesito eliminar a esa persona? Y muchas veces decimos, no tengo que eliminarlo porque me voy a ver muy ardido, me voy a ver muy inmaduro. A ver, primero lo primero. Primero el objetivo interno, que es recuperarte, que es reconstruirte. Y si para recuperarte y reconstruirte tú sabes que a lo mejor no tienes la fuerza de voluntad o eres bastante débil y vas a estar checando si está en línea o vas a estar checando sus historias, si lo necesitas, o sea, si es esto necesario, eliminarlo, hazlo. Que no te detenga o que no caigamos en ese autoengaño. No somos, como lo he dicho en otros videos, superhéroes emocionales. No somos de fierro, no somos máquinas. Somos humanos y tenemos debilidades. Y muchas veces esa persona se convierte en nuestra debilidad. Y el estar checando en línea, si está en línea, o el estar checando sus historias o subir historias para que las vea, es una debilidad y no pasa nada. No pasa nada si la aceptamos. Si nosotros tenemos miedo de eliminar a esa persona por vernos ardidos, que esa persona piense lo que sea, le seguimos dando atención. Y si queremos retirar su atención, hacer las cosas, ¿por qué? Porque es nuestra prioridad, nosotros somos nuestra prioridad. Y si tenemos miedo que si esa persona, al eliminarla, la vamos a perder de manera definitiva, dime, una persona que ni siquiera tiene la fuerza de voluntad para volverte a agregar o para irte a buscar de manera presencial, ¿realmente merece estar en tu vida? ¿Realmente merece un lugar en tu vida una persona que se esfuerce tan poco? Hay que empezar también a valorarnos, que eso es un trabajo que te digo, se hace en el contacto cero. Y acá también te quiero compartir una super frase de un filósofo budista. Sin embargo, no sé pronunciar su nombre, pero dice: tu primera y más relevante tarea es que sepas en qué no debes pensar, qué debes ignorar y no hacer. Y aquí te digo, esta es la frase, es una citación, Thich Nhat Hanh. Voy a escribirlo porque no sé si lo pronuncié bien. Pero dice: si queremos realizar grandes cambios en nuestra vida, debemos examinar nuestra dieta, la manera en que consumimos. Debemos vivir de tal forma que dejemos todo lo que nos envenena e intoxica. Entonces tendremos fuerzas para permitir que emerja lo mejor de nosotros y ya no seremos víctimas del aire y la frustración. Debemos vivir de tal manera que dejemos todo lo que nos envenena e intoxica. Y así podremos tener las fuerzas para permitir que emerja lo mejor de nosotros. Cuando estamos en contacto cero debemos cuidar nuestra dieta. No solamente dieta de comida, sino dieta informativa. ¿De qué alimentamos nuestro cerebro? Si nosotros nos alimentamos nuestro cerebro de ver si está en línea o no, le vamos a dar ansiedad a nuestro cerebro. Haz de cuenta que estamos consumiendo un paquetito, una bolsita de ansiedad a nuestro cerebro. Si checamos si está en línea y vemos que ya duró mucho tiempo en línea, pensamos que ya está platicando con otro. ¿Qué alimento es este para el cerebro? Le estamos alimentando de novelas mentales, de problemas imaginarios, como decía Epicteto. Sufrimos más por lo que pasa en nuestra imaginación que por lo que pasa en nuestra realidad. No me acuerdo si era Epicteto o Séneca, pero era uno de esos dos. Y a lo que voy es con eso, ¿no? Sufrimos más por lo que pasa en nuestra mente que lo que pasa en la realidad. Entonces imagínate con qué estamos alimentando nuestro cerebro al estar checando si está en línea, está checando sus historias, al subir historias para que esa persona las vea. Y cuando no las ve, ya decimos, lo estamos perdiendo, ya no tiene interés en mí. Entonces, ¿con qué estamos alimentando nuestro cerebro? Hay un dicho, dice este libro: si entra basura, sale basura. Si entra ese tipo de basura, ¿cómo va a ser tu proceso? ¿Cómo va a ser tu día a día? ¿Cómo va a ser tu contacto cero? No va a ser el contacto cero real, no va a ser el contacto cero que nos ayuda a sanar. Va a ser el contacto cero que simplemente nos estanca. Y otra frase por acá dice, significa, o tener una dieta saludable de información, dice, significa apartarnos de gente egoísta que trae dramas innecesarios a nuestra existencia. Seguramente te ha tocado, ¿no? Que amigos traen problemas innecesarios a nuestra vida, pero no me refiero a esos amigos o a esa familia, sino a los amigos
Porque tú puedes hacer todo esto, tú puedes eliminar a esa persona, tú puedes borrar su contacto de WhatsApp. Sin embargo, no va a faltar la amiga o el amigo que venga y te diga, oye, vi a esta persona en el mall, vi a esta persona en el centro comercial, vi a esta persona en el antro, en el boliche, en el gimnasio, en el parque con alguien más. Información que, insisto, no necesitamos. Haz de cuenta, nosotros dejamos de consumir esa información que nos intoxica, ya dejamos de comprar, ya no tenemos en nuestra alacena esa información, ya no, ¿por qué? Porque eliminamos a esa persona y demás, y viene alguien y te da esa bolsita de ansiedad, esa bolsita de novelas imaginarias. También tenemos que apartarnos de esas personas, no dejarles de hablar, pero sí al menos decir, oye, espérame tantito, de momento no quiero y no me interesa porque no me suma saber de esa persona. Sé que va a ser difícil, sé que a lo mejor es hasta incómodo, sin embargo también pues este contacto cero y esta ruptura muchas veces nos va a enseñar a cómo poner altos, a cómo ser asertivos en esos momentos complicados donde, insisto, esa bolsita de ansiedad, te digo, tú ya no ves si está en línea, tú ya no ves si está, ya no subes historias para ver si la responde o no, pero viene un amigo y te cuenta este tipo de historias y de nueva cuenta nos alimentamos con ansiedad y nuestro día a día se convierte en más ansiedad. Entonces también, si tenemos ese tipo de amigos o esos amigos muy comunicativos, seamos capaces, seamos asertivos de decirles y de ponerles un alto, un basta. ¿Para qué? Para retirarle la atención a una persona que de momento no se la merece. Pues nada, si te gustó el video, te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente. Que estés bien, hasta luego. Chao, chao.